Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Amelia de Orleans. Ella fue una princesa de origen francés que se acabaría convirtiendo en la última reina consorte de Portugal, siendo una mujer que destacó en su día por su gran fortaleza y por realizar numerosas obras de caridad, pero sería especialmente recordada por ser una reina un tanto sufridora, ya que tuvo que lidiar con una serie de desgracias familiares que acabaría marcando bastante su vida y el destino de la monarquía portuguesa. Esta biografía es realizada por petición de Bernardo Enrique de Albuquerque, Liliana Mendoza, Fabiola Cerruto, Silvia Cristina Monroy, Jesús Ignacio Sánchez, Greg Mitchells, Pamola y Paula Freire. María Amelia Luisa Elena de Orleans y de Orleans nació el 28 de septiembre de 1865 en la casa señorial de York House, en Londres, en Inglaterra. Fue hija del conde de París, Felipe de Orleans, y de la esposa de este, la condesa María Isabel de Orleans. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Amelia la primera de sus vástagos. La familia Orleans permanece exiliada en Inglaterra desde que se produjo una nueva revolución en Francia en el año 1848, que causó la caída de la monarquía de Julio y la abdicación de su bisabuelo, el rey Luis Felipe I de Francia. Cuando Amelia nació, ya estaba establecido en Francia el Segundo Imperio francés, el cual estaría gobernado por el emperador Napoleón III, teniendo así prohibido a todos los descendientes varones de la casa Orleans el poder regresar a Francia para evitar un posible golpe de estado y que pudiesen sentarse de nuevo en el trono francés. Ante este impedimento, Amelia pasó gran parte de su infancia en Inglaterra, aunque también visitaría bastante a menudo España, debido a que era sobrina nieta por vía materna de la reina Isabel II de España, la cual también acabaría viéndose obligada a abdicar 3 años después, con motivo de la Revolución de la Gloriosa de 1868, teniendo para entonces Amelia tan solo 3 años de edad cuando se estableció en España un gobierno provisional, hasta que se eligió a un nuevo monarca que gobernase en España, el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, quien pasaría a ser conocido como Amadeo I de España. Mientras todo esto iba pasando en España y en Francia, Amelia iría creciendo junto a sus hermanos en Inglaterra, recibiendo una educación profundamente religiosa por parte de su madre, la condesa María Isabel, quien le enseñaría a sus hijos lo que era la piedad, la caridad y la beneficencia. Durante la infancia, la princesa tuvo una relación un tanto tensa con su madre, considerándola demasiado estricta y controladora, aunque según fue creciendo Amelia, la relación con su madre iría mejorando, llegando a ser confidentes. Incluso cuando la princesa fue adulta, su madre sería para ella un gran apoyo emocional y su guía en los momentos complicados. La condesa María Isabel mostró un gran interés porque su hija mayor fuese todo un modelo a seguir, poniendo todas sus esperanzas sobre ella para que pudiese conseguir el mejor casamiento posible al ser la mayor de sus hijas, entregándola así una rigurosa educación basada en la disciplina, la moralidad, el sentido del deber y la modestia. Pese a no congeniar en un principio con su madre, Amelia siempre llegó a reconocer que admiraría mucho a su progenitora, considerándola como una mujer fuerte, devota y ejemplar. La niña sí llegaría a estar muy unida a su padre, manteniendo con éste una estrecha relación donde ambos compartirían la pasión que sentían por la equitación y la naturaleza. Además, el conde de París era un gran aficionado a la lectura y a la historia,
inculcando hacia su adorada hija tales intereses. La educación de Amelia no solo se centraría en recibir una profunda y disciplinada formación religiosa, sino que también recibió clases de idiomas, historia, literatura, canto, música, dibujo, danza, matemáticas, ciencias naturales y modales. La niña también acompañaría a su madre en numerosas obras de caridad, acudiendo junto a esta a hospitales, casas para pobres y orfanatos, conociendo así personalmente y desde una edad bastante temprana lo que era la pobreza y las necesidades del pueblo. En el año 1870 llegó a su fin el Segundo Imperio francés, y un año después se abolió la ley que prohibía a la familia Orleans el poder regresar a tierras francesas. Así que ante el levantamiento de esta prohibición, los condes de París se instalaron en Francia junto a sus hijos, viviendo así entre el Hotel de Matignon de París y el Castillo de Eu en Normandía. Amelia tenía tan solo 6 años de edad cuando se instaló en Francia junto a sus padres, lugar donde sus progenitores fueron muy bien recibidos por sus partidarios y por una parte del pueblo que apoyaba la idea de que la familia Orleans volviese al poder. Tras regresar a Francia, la niña continuó visitando a sus numerosos familiares que residían entre Inglaterra, Austria y España, visitando especialmente este último país, debido a que su primo materno, el príncipe Alfonso de Borbón, se había sentado en el trono español tras la reinstauración de la monarquía borbónica en el año 1874, pasando a ser este conocido como Alfonso XII de España. Además, su primo había iniciado un romance con una de las tías maternas de Amelia, la princesa María las Mercedes de Orleans, algo que uniría más a ambas familias, celebrándose esta boda en el año 1878. Pero desgraciadamente su tía acabaría falleciendo tan solo 5 meses después de haberse celebrado este enlace, siendo una muerte muy sentida por toda la familia. Mientras todo esto iba pasando, Amelia iría creciendo, convirtiéndose en una princesa que sería descrita como una joven de cabellos oscuros y de ojos castaños, siendo considerada por sus contemporáneos como bella, encantadora, bien educada y elegante, destacando especialmente por su altura, ya que medía 1,82 m, siendo más alta que la mayoría de las princesas de su tiempo. Ella captaría rápidamente la atención de la prensa durante sus viajes, levantando una gran expectación sobre cuál sería el destino de esta princesa tan prometedora. Es más, durante sus visitas a España, fue elogiada por la prensa española, quien la describiría como una princesa hermosa, llena de encanto y de notable presencia. Amelia se convirtió en una joven a la que le apasionaban los caballos, la naturaleza y el dibujo. Incluso se dice que era una talentosa dibujante. También era una gran apasionada del teatro y de la ópera, llegando a mandar una serie de cartas de admiración a distintos dramaturgos, escritores y actores, elogiándolos por sus obras y sus buenos trabajos. Pese a su encanto natural, la princesa acabaría desarrollando un temperamento serio y disciplinado, además de ser muy segura de sí misma y poseer una gran firmeza, aunque también tenía cierta tendencia a la melancolía y solía escribir continuamente en sus diarios privados sobre sus emociones y sentimientos. Amelia desarrollaría un gran sentido del deber y sería una joven muy comprometida con diferentes causas sociales, siendo vista por sus contemporáneos como una princesa bondadosa y compasiva. Pese a ser una joven que gozaba de una buena reputación, ella no tuvo demasiada suerte en los primeros intentos de encontrarle un buen casamiento. Durante sus viajes por Austria y España para visitar a distintos parientes suyos,
Su madre intentó comprometerla con algún miembro de dichas familias reales, pero no encontró ningún compromiso que fuese de su interés, algo que causó cierta expectación en la época, por ver quién se convertiría en el futuro esposo de la princesa, o si se acabaría quedando soltera. Pronto, distintos miembros de su familia quisieron colaborar a la hora de encontrarle un buen casamiento. Es por ello que su tía paterna, la duquesa Clementina de Orleans, llevó una foto de su sobrina durante sus viajes. Un día, mientras su tía se encontraba de visita en Lisboa, ésta mostró la fotografía de Amelia ante la familia real portuguesa, quedando así el príncipe heredero Carlos asombrado con la belleza de aquella joven retratada, a la cual describiría como atrayente y hermosa. Al quedar el príncipe tan intrigado con la fotografía de Amelia, su tía, la duquesa Clementina, inició todo el proceso para que comenzasen las negociaciones matrimoniales, preparándose hacia el primer encuentro entre ambos jóvenes, el cual se llevaría a cabo en el castillo de Chantilly, en Francia, lugar donde se había organizado una partida de caza a la que había sido invitada la princesa, con el fin de que conociese personalmente al príncipe Carlos. Durante su primer encuentro se pudo apreciar que entre ellos surgió una gran atracción mutua, siendo su presentación todo un éxito, siendo evidente que entre ellos había mucha química. Es más, tras haberse producido su primer encuentro, el príncipe Carlos le escribió una carta a su padre, el rey Luis I de Portugal, donde le diría que no había criatura más hermosa que Amelia. Según se cuenta, la princesa también quedó encantada con el aspecto del príncipe portugués en cuanto lo conoció, destacando de él su porte y su cabello, asegurando que sus rizos dorados le daban un aire inocente e infantil que le agradaba bastante, además de que ambos tenían gustos similares, siendo apasionados de la equitación y de la caza. Amelia encontró atractivo a su futuro prometido. Incluso no le importó demasiado que éste fuese unos centímetros más bajo que ella, debido a que la princesa siempre había sido muy exigente con la altura que debería tener su futuro marido, ya que al ser tan alta no le agradaba demasiado el tener un esposo más bajo que ella. Pero la diferencia entre ellos no era tan exagerada, existió tan solo una diferencia de altura de 6 centímetros, algo que compensaba al príncipe Carlos con su porte y su personalidad, debido a que era un joven extrovertido y muy seguro de sí mismo, algo que agradaba mucho a la princesa. Ante el gran éxito de su primer encuentro, las familias de ambos príncipes decidieron iniciar las negociaciones matrimoniales, aprovechando así que ambos jóvenes parecían estar muy enamorados. Una vez establecido oficialmente su compromiso, los condes de París celebraron una gran recepción con motivo de la futura unión de Amelia con el príncipe Carlos en el Hotel de Matignon, un evento que no gustó al gobierno francés, el cual no mandaría ningún representante a dicha celebración. En cambio, a esta recepción se acudió la prensa de distintos países, considerando la boda de los príncipes como un gran evento que sería muy seguido por la sociedad de la época, siendo celebrado el compromiso bajo una gran pompa en la ciudad de París. 2 meses después de haberse anunciado oficialmente su compromiso, Amelia inició su partida hacia Portugal junto a su prometido, pero mientras realizaban este viaje en tren, el gobierno francés decidió aprobar de nuevo la ley que prohibía a los representantes varones de la Casa Orleans el poder pisar suelo francés, ya que temían que dicha familia obtuviese el apoyo de distintas casas reales, como por ejemplo la portuguesa y la británica, para dar un golpe de estado y sentarse en el trono francés, viéndose así obligados sus padres, los condes de París y el resto de la familia Orleans, a abandonar de nuevo Francia.
El 18 de mayo de 1886, los prometidos llegan a Portugal y, según se cuenta, Amelia tropezó cuando salió del tren, un traspiés que fue tomado como un signo de mal augurio para su matrimonio y su futuro papel como reina consorte. Al día siguiente, el 19 de mayo, la pareja llegó a la ciudad de Lisboa, siendo recibidos por la corte portuguesa en el Palacio de las Necesidades, lugar donde Amelia sería recibida por la nobleza, distintos políticos y por sus suegros, los reyes Luis I y María Pía de Saboya. La llegada de la princesa causó una gran expectación, dejando a todos asombrados por su altura, siendo descrita por el pueblo y la nobleza como una mujer hermosa, elegante y de majestuosa presencia. Sus suegros se llevaron una buena impresión de la princesa. Su suegro la consideró como amable y simpática, asegurando que su hijo había tenido un buen ojo a la hora de buscar esposa, mientras que su suegra, quien era una mujer de mayor temperamento e impulsiva, quedó impresionada con la altura y la serenidad que derrochaba la novia, valorando mucho la profunda educación religiosa que había recibido de pequeña. 3 días después de ser presentada ante la corte y sus suegros, se celebró la boda de los príncipes el 22 de mayo de 1886 en la iglesia de Santo Domingo de Lisboa. Para entonces, ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 22. Una vez celebrada la boda y sus posteriores festejos, los recién casados se trasladaron al Palacio de las Necesidades, lugar donde se tenía previsto que se llevase a cabo la consumación matrimonial. La propia Amelia llegó a confesar que su noche de bodas fue muy íntima y especial. Ella se mostraba como una novia muy nerviosa y tímida, pero su marido, con palabras pacientes y caricias delicadas, logró que se tranquilizase, llegando a tener una consumación que fue satisfactoria para ambos. Tras pasar una corta luna de miel en Sintra, los recién casados se instalaron en el Palacio de Belén, lugar donde poco después se enteró de que su familia había sido expulsada de Francia y que se había visto obligada a regresar a Inglaterra, una noticia que fue muy sentida por la princesa. Unas semanas después de haberse celebrado su boda, Amelia se quedó embarazada, y pese a que su embarazo transcurrió sin problema alguno, el parto acabaría siendo más largo de lo esperado, algo que impacientó y preocupó demasiado tanto a la corte como a la familia real portuguesa y a la casa Orleans, las cuales se empezaron a temer el peor de los desenlaces. Pero finalmente la princesa logró alumbrar el 21 de marzo de 1887 a un niño que se llamó Luis Felipe. Poco después de haberse producido el nacimiento de este esperado hijo varón, el matrimonio viajó hasta Inglaterra para asistir al jubileo de oro de la reina Victoria del Reino Unido, siendo aprovechado este viaje para visitar también a la familia Orleans. Durante este viaje, la princesa descubrió que estaba de nuevo embarazada, siendo noticia muy celebrada por las familias de ambos cónyuges. En un principio, aquel segundo embarazo transcurrió sin problema alguno. Es más, Amelia, cuando regresó a Portugal de su viaje por Reino Unido, asumió rápidamente su agenda como princesa heredera, acudiendo así a distintos actos oficiales y benéficos. Un día, en el mes de diciembre de 1887, la princesa empezó a encontrarse mal de salud de manera repentina, y pese a que fue atendida rápidamente por los médicos reales, acabaría teniendo un parto prematuro en el que alumbró a una pequeña niña que recibió el nombre de Mariana. Pero desgraciadamente, esta niña falleció a las 3 horas de haber nacido.
La muerte de su hija fue muy dolorosa para Amelia, quien nunca se recuperó del todo de este episodio. Es más, a partir de entonces acabaría sufriendo de distintos problemas de salud que le acabarían ocasionando, con el tiempo, problemas cardíacos. A primeros del año 1889, la princesa se volvió a quedar encinta, siendo este embarazo algo más complicado que los dos anteriores, viéndose obligada a reposar más a menudo ante las molestias que tenía, además de llevar una vida más relajada. Cuando la princesa se encontraba en la recta final de su embarazo, su suegro, el rey Luis I de Portugal, falleció a causa de una neurosífilis, convirtiéndose así su marido Carlos en el nuevo rey de Portugal bajo el nombre de Carlos I. Casi un mes después de haberse convertido en la nueva reina consorte de Portugal, Amelia alumbró al último hijo de la pareja, naciendo el 15 de noviembre de 1889, un niño que se llamó Manuel, naciendo así un niño sano, pese a haber tenido un embarazo un tanto delicado. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, sobreviviendo tan solo sus 2 hijos varones a la infancia. Amelia asumió rápidamente su nuevo papel como reina consorte, pese a que por aquel entonces la corona portuguesa estaba pasando por un mal momento ante las crisis económicas que están afectando bastante al reino, además de que la familia real empezó a ser duramente criticada tanto por la prensa como por el pueblo, aumentándose el número de republicanos y de anarquistas. Pese a ser tiempos un tanto complicados para la corona, Amelia logró suavizar las críticas que recibía la familia real portuguesa al mostrarse como una reina bondadosa y caritativa que mostraba una gran preocupación hacia su pueblo. Ella participaría en numerosos actos sociales, acudiendo así a hospitales, orfanatos o casas para pobres, además de que mostró un gran interés por los enfermos de tuberculosis, estableciendo así una serie de medidas para intentar contener dicha enfermedad. Amelia mostró un gran interés por erradicar la pobreza y la tuberculosis de Portugal, fundando así dispensarios, sanatorios, comedores sociales y guarderías, mostrando un gran interés por el bienestar del pueblo portugués. Su activismo social no siempre sería bien aceptado ni por la prensa ni por la nobleza portuguesa, siendo la reina muy criticada por su cercano trato con los enfermos y los más necesitados, recibiendo duras críticas por pasearse por los barrios más pobres y dedicar tanto tiempo a charlar con los enfermos o los más necesitados, algo que no era bien visto por la aristocracia portuguesa, que lo consideraba como una gran pérdida de tiempo. Pero Amelia ignoraría todas estas críticas y continuaría con sus labores sociales. Amelia tendría una vida muy sufrida como reina consorte. Pese a casarse muy enamorada, su marido no tardó mucho en iniciar una serie de aventuras amorosas que afectaron mucho su matrimonio, siendo su esposo un hombre muy mujeriego que llegó a tener varios hijos ilegítimos fruto de esos romances. Pese a las infidelidades de su marido, ella siempre guardó las apariencias e hizo la vista gorda, mostrándose como una reina de gran fortaleza, discreta y leal a su marido, pese al dolor que le causaban tales aventuras amorosas, llorando en la privacidad de su habitación, además de que se refugió en las obras de caridad y en la religión. La reina no solo tuvo que lidiar con las infidelidades de su marido, sino también hizo frente a las tensiones que mantenía con su suegra, la reina viuda María Pía de Saboya. Pese a que ambas intentaron mantener una relación cordial, suegra y nuera eran muy distintas y solían chocar. María Pía era una mujer entrometida, temperamental, impulsiva y muy derrochadora. En cambio, Amelia era todo lo contrario. La reina tenía un gran autocontrol y llevaba una vida más modesta en comparación con su suegra,
a la cual le gustaba llevar una vida muy lujosa. Pero pese a ser ambas muy diferentes, Amelia también acabaría siendo muy criticada por la prensa de la época, cuando realizó algún gasto que fue considerado como excesivo. Amelia no solo se centró en las labores de caridad, ella también se preocupó mucho por la educación que recibían sus hijos, queriendo que éstos estuviesen muy bien formados. Incluso quiso ampliar los conocimientos de sus vástagos y que éstos conociesen en primera persona otras culturas. Por esta razón, realizaron un largo viaje por el Mediterráneo, donde sus hijos pudieron conocer antiguas culturas como la griega, la romana o la egipcia. Pero este viaje también sería muy criticado por la prensa. Pese a todas las labores sociales que realizó como reina consorte, ella no logró ser tan popular como su suegra María Pía, ya que pese a ser esta bastante derrochadora, también sería muy popular entre el pueblo portugués por ser una mujer carismática y emotiva, algo que parece agradar a sus súbditos, mientras que Amelia era vista como más seria, disciplinada y reservada. La reina también llegaría a ejercer como regente de Portugal durante las ausencias de su marido, asumiendo este papel con un gran sentido del deber, aunque durante su regencia no llegaría a tomar ninguna decisión importante, asumiendo más un papel administrativo y representativo. Otro de los golpes que recibió Amelia como reina consorte fue cuando el tutor de su hijo Luis Felipe, Joaquín Augusto Mousinho de Albuquerque, decidió quitarse la vida en el año 1902, al no soportar más los rumores que decían que éste sentía un amor platónico hacia Amelia, siendo una noticia que afectó aún más a los problemas cardíacos que ya padecía la reina para entonces, sufriendo poco después de un derrame cerebral, del cual logró recuperarse sin apenas secuelas. Durante los años siguientes, los movimientos republicanos y anarquistas fueron aumentando, al igual que las continuas críticas hacia la familia real portuguesa por parte de la prensa, creciendo así un gran malestar social que provocarían una serie de levantamientos locales. Pese a todos estos problemas que iban surgiendo, la familia real intentaba seguir dando la imagen de tranquilidad y fortaleza, continuando así con sus vidas y con sus respectivas agendas. El 1 de febrero de 1908, la familia real decidió regresar a la ciudad de Lisboa tras haber pasado una temporada en el Palacio Ducal de Villaviciosa, dirigiéndose hacia el Palacio de las Necesidades en un carruaje descubierto, cuando sufrieron un terrible atentado cuando pasaban por la Plaza del Comercio, siendo así atacados por varios activistas republicanos que no dudaron en disparar sus armas de fuego contra la familia real. Su marido, el rey Carlos I, murió en el acto tras haber sido herido en el cuello. Su hijo, el príncipe heredero Luis Felipe, también recibió un disparo que sería mortal, pero a diferencia de su progenitor, agonizaría por 20 minutos, mientras que su otro hijo, el infante Manuel, resultó solamente herido en un brazo, logrando así sobrevivir al ataque. Amelia salió completamente ilesa de aquel ataque, aunque sería testigo de las muertes de su marido y de su hijo mayor, siendo algo que fue muy doloroso para ella. Según se cuenta, cuando se produjo el atentado, la reina no dudó en arrojarse sobre su hijo Manuel para cubrirlo en cuanto comenzaron los disparos, logrando así salvar al menor de sus hijos, que tan solo salió herido en un brazo. Según contaron algunos testigos, la reina también llegó a defenderse con un ramo de flores que portaba, golpeando con este a uno de los atacantes que se acercó al carruaje, intentando así defenderse tanto ella como a su hijo menor de una posible agresión, demostrando así un gran instinto protector y mucha valentía por su parte. Los atacantes fueron rápidamente abatidos por la Guardia Real. Posteriormente, la familia real sería trasladada hasta el Palacio de las Necesidades,
lugar donde se declararon públicamente las muertes del rey Carlos I de Portugal y de su heredero Luis Felipe, siendo nombrado su otro hijo, Manuel, como el nuevo rey de Portugal. Tras declararse tales defunciones, pasan a ser conocido como Manuel II. Cuando la reina viuda, María Pía, se enteró de la fatídica noticia del atentado de la familia real, esa se trasladó de inmediato al Palacio de las Necesidades, y en cuanto hizo acto de presencia, ésta gritó: «¡Han matado a mi hijo!», a lo que Amelia contestó: «Y al mío también». Durante los funerales de su marido y de su hijo mayor, Amelia mostró una gran entereza, pese a estar completamente destrozada por dentro por ambas muertes. Ella se convirtió en el principal apoyo y en la guía de su hijo, el rey Manuel II, quien tenía para entonces 18 años de edad, aunque pronto se percató de que el gobierno portugués no apoyaba al nuevo monarca como lo hacía su madre, algo que también sería muy doloroso y frustrante para ella. Amelia asumió rápidamente su papel como reina madre, pero nunca se recuperó del todo de aquel atentado, arrastrando desde entonces una pésima salud que se vería agudizada por sus problemas cardíacos, además de arrastrar una gran tristeza que solía ocultarla bajo una gran serenidad que siempre mostraba en público. Tras enviudar, la popularidad de Amelia aumentó bastante entre el pueblo portugués, quien admiró en todo momento la serenidad y la nobleza que siempre mostraba, ya fuese ante el gran sufrimiento que padecía, como ante las crisis sociales y políticas que se estaban viviendo por aquel entonces en Portugal. Tras producirse el regicidio, la relación con su suegra, María Pía, mejoró notablemente, dándose consuelo mutuamente en aquellos momentos tan complicados y dolorosos para la familia real, aunque para entonces su suegra ya empezaba a dar signos de que sufría de demencia. Amelia se acabaría trasladando al Palacio de la Pena de Sintra, lugar desde donde seguiría apoyando a su hijo de manera incansable, pese a sus problemas de salud. La reina madre se encontraba en Sintra cuando se enteró de los levantamientos que se estaban viviendo en Lisboa y en otras ciudades importantes, algo que acabaría ocasionando que el 5 de octubre de 1910 se proclamase la Primera República Portuguesa. Cuando Amelia se enteró del estallido de tales disturbios, ella partió sin dudarlo hasta la ciudad de Lisboa para reencontrarse con su hijo, y juntos huyeron hasta la población de Ericeira, lugar desde donde se embarcaron hacia Gibraltar, siendo así socorridos por las autoridades británicas que los trasladarían hasta Inglaterra, lugar donde fueron acogidos por su propio hermano, Felipe de Orleans, hospedándose así en una de las casas de campo que éste poseía. En el año 1913, su hijo Manuel se casó con la princesa Augusta Victoria de Hohenzollern-Sigmaringen, aunque para entonces Amalia ya sufría de serios problemas de salud, abandonándose Inglaterra para trasladarse a Francia, estableciendo su hogar en el castillo de Bellevue de Cheney, cerca de Versalles. Poco después de instalarse en dicho lugar, estalló la Primera Guerra Mundial, un periodo donde Amelia colaboró activamente con la Cruz Roja, llegando a trabajar como enfermera en distintos hospitales franceses, donde atendió personalmente tanto a los heridos como a los enfermos. Una vez finalizado dicho conflicto, la reina viuda lleva una vida tranquila en su castillo. Ella entablaría una gran amistad con una vecina suya, que era conocida como la señora Meyer, quien era descendiente ilegítima del rey Luis XV de Francia, convirtiéndose esta mujer en su fiel amiga y en su mayor confidente. En el año 1932, una nueva desgracia afectó a la vida de Amelia, debido a que su hijo Manuel falleció inesperadamente y sin descendencia,
siendo esta noticia muy dolorosa para ella. La reina viuda se trasladó hasta Inglaterra para preparar el funeral del único hijo que le quedaba, junto a su nuera, la princesa Augusta Victoria, el cual se celebró en la ciudad de Londres, y pese a que pidió el poder estar presente durante el entierro de su hijo en Portugal, el gobierno portugués le denegaría esta petición tanto a la madre del difunto rey como a su viuda, siendo algo que también fue muy doloroso para Amelia. Tras producirse el funeral de su hijo en Londres, la reina viuda regresó a su castillo francés, lugar donde viviría el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante el transcurso de esta guerra, la ciudad de París sería ocupada por las fuerzas alemanas, y pese a que el gobierno portugués le ofreció a Amelia el poder refugiarse en tierras portuguesas, ella rechazó tal propuesta, al mostrarse aún muy dolida por no haberla dejado anteriormente el estar presente durante el entierro de su hijo Manuel. El castillo francés de la reina viuda sería ocupado por los soldados alemanes, el cual sería utilizado como cuartel, viéndose obligada ella a convivir por un breve periodo de tiempo con estos soldados enemigos, a los que trató con amabilidad y con gran diplomacia. Finalmente, gracias a la intervención del embajador portugués, se consiguió que los soldados alemanes abandonasen el castillo de Amelia, siendo este edificio respetado como propiedad portuguesa, es decir, como territorio neutral. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro Antonio de Oliveira Salazar invitó a Amelia a visitar Portugal, una invitación que sería aceptada por la reina viuda pese a su avanzada edad, haciéndose una pequeña gira por tierras portuguesas, donde visitaría lugares que habían sido muy importantes para ella o que le traían muy buenos recuerdos. Incluso llegaría a hacer una peregrinación a Fátima. Durante su visita a Portugal, la reina viuda se negó a visitar el Palacio Ducal de Villaviciosa, debido a que le traía muy malos recuerdos al recordar el día en el que se produjo el terrible atentado hacia la familia real portuguesa. Una vez finalizada esta gira, Amelia regresó a su castillo francés, aunque para entonces se encontraba muy debilitada y su salud estaba muy deteriorada. Ella no solo sufría de problemas cardíacos, sino también de fuertes estados depresivos y de confusión mental. Incluso llegó a obsesionarse con su propio funeral. Durante sus últimos meses de vida, Amelia tomó una gran cantidad de medicamentos para calmar todas sus dolencias, además de que buscaba continuamente consuelo en la religión, mientras su cuerpo se iba debilitando cada día más, falleciendo finalmente a causa de una uremia el 25 de octubre de 1951, a los 86 años de edad, en su propio castillo francés. Según se cuenta, la reina viuda murió entre terribles dolores y sus últimas palabras fueron: «Sufro tanto, Dios está conmigo, adiós, llévame a Portugal». Tras celebrarse su funeral, su cuerpo sería repatriado a tierras portuguesas, siendo así enterrada junto a su marido y sus dos hijos en el Panteón de los Braganza de la iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa. Amelia fue una reina bastante sufrida. Desde pequeña vivió de cerca las consecuencias de las caídas de distintas monarquías, como la española y la francesa, y pese a que no había nacido cuando su bisabuelo, Luis Felipe I de Francia, perdió el trono francés, sí sufrió plenamente el hecho de que la familia Orleans no pudiese vivir por un tiempo en Francia, teniendo que pasar una buena parte de su infancia en el exilio. Amelia se casó muy enamorada de su marido Carlos, y pese a que sus primeros meses de casados fueron muy felices, su matrimonio se acabaría viendo afectado por las infidelidades de su esposo, sufriendo este profundo dolor en silencio, mientras ponía una buena cara ante los demás.
Esta reina también sufría la pérdida de todos sus hijos, además de tener que vivir el regicidio que acabó con la vida de su marido y de su hijo mayor en el mismo día, aparte de ver cómo la monarquía portuguesa llegaba a su fin, siendo todo esto muy doloroso para ella. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Amelia de Orleans. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas que como Amelia fueron mujeres muy sufridas que tuvieron una vida marcada por las desdichas familiares. Y con esto me despido. Hasta la próxima.